Las palabras del profesor Mendoza vienen a cuento y muy oportunas, porque por lo menos yo estoy convencido que no es posible hacer ningún tipo de reforma constitucional o ningún tipo de modificación, para que el término no nos confunda, ni vía enmienda ni vía reforma, si no hay un gran consenso nacional. Es decir, tocar la Constitución no es una cosa simple, es una cosa trascendente, y como vulgarmente se dice muchas veces, la enmienda es peor que el soneto. Yo creo que aprendí en estos años que los políticos solo se mueven en base a un ambiente social confortable. Ellos o manejan la lógica del conflicto, que corresponde siempre a la izquierda, o los conservadores manejan la lógica del ambiente confortable. Los que me conocen saben que tenemos mucha participación en la vida gremial de la República, y aprendimos en los gremios que tenemos que crear las condiciones para que los políticos puedan resolver aquello que cuanto menos nosotros creemos que se debe resolver. Así habrán visto que en la vida de la República los gremios permanentemente se reúnen, hacen conferencias de prensa, hacen manifiestos, hacen comunicados, a través de los cuales pretenden que aquellos que tienen que tomar la decisión tengan un ambiente confortable, y en esa evaluación de costo-beneficio lleguen a la conclusión de que tienen que resolver de esta manera o de aquella, según lo que menos costo político represente para ellos. Así como los empresarios miran la diferencia entre la ganancia y el costo de producir esa ganancia, los políticos siempre están calculando cuántos votos ganan o pierden con la decisión que adoptan. Por eso le pedía yo al profesor Amaya que tratemos de encontrar una manera de utilizar foros como estos para ir creando conciencia hacia las modificaciones que va a sufrir la Constitución, porque inevitablemente en el 2019 va a venir la reforma pese a la advertencia del doctor Mendoza. Es decir, hay un concierto político que está decidido a reformar la Constitución, y como dice el profesor Mendoza, se estigmatizó la enmienda, y yo coincido con él que es más segura, pero no sé por qué la gente confía más en la reforma, y sin embargo vamos a abrir un caldero de donde van a salir todos los fantasmas y los demonios, y no sabemos el conjuro. O sea que va a ser peligroso, y para evitar que ese peligro aumente, yo creo que hay que crear conciencia, y yo creo que tiene que haber en la sociedad civil, como un órgano de presión fundamental, criterios definidos respecto de determinados aspectos conceptuales de la Constitución que tenemos que incluir. En el año 92 yo era tesorero del Colegio de Abogados, y el doctor Federico Callizo, que fue presidente del Colegio de Abogados y constituyente, invitó al Colegio de Abogados a plantear no más de 3 temas. Yo insistí en 3 temas, ninguno de los 3 conseguí el resultado. Uno de ellos fue este problema de la acción de inconstitucionalidad, y no me canso de insistir en la necesidad de encontrar que la acción de inconstitucionalidad realmente sirva como debiera servir a la sociedad. En aquel entonces estaba convencido, yo no tenía el auxilio de los libros del doctor Mendoza todavía, ¿verdad?
Pero en aquel entonces yo estaba convencido de que la acción de inconstitucionalidad con efectos solamente para el caso concreto era un mecanismo de la dictadura para de esa manera controlar todo el poder de la República. Es decir, Stroessner, en la medida en que se fue debilitando, encontró un recurso que decía: esto está en poder de los jueces y los jueces son independientes. No importa si era cierto o no era cierto, pero el discurso era bueno. Y terminó inclusive presos políticos mandándolos a juicio común y metiéndolos en la cárcel a través de jueces amigos que tenían una actitud complaciente. Pero el sistema funcionaba, y cuando vino la presión internacional, cuando Carter llegó a los Estados Unidos, los derechos humanos se impusieron, la libertad de prensa empezó a hacer sus primeros pasos. Stroessner se salvó con ese sistema, pero como él elegía la corte y él manejaba la corte, hacer que la acción de inconstitucionalidad solo produzca efectos para el caso concreto era una manera de controlar a la gente, porque de alguna manera también quien va a promover una acción de inconstitucionalidad tiene que identificarse con nombre y apellido, y en aquel entonces tenía que enfrentar la ira del tirano. Y eso no es fácil, a tal punto que hoy seguimos discutiendo sobre el tema de las acciones de clase en derecho procesal, y la Constitución paraguaya reconoce un solo caso que yo identifiqué, por lo menos salvo error o omisión, que es el caso de los sindicatos, y todavía no está bien definido cuál es el alcance de la acción de clase cuando los sindicatos defienden a sus asociados, pero sí está previsto en la Constitución el único caso que yo conozco de acción de clase. Hoy en día la Asociación Rural de Paraguay no puede defender a sus socios, la UIP no puede hacer lo mismo, ni ningún gremio puede ejercer una acción de clase en beneficio de su sector. Y eso me irrita. Entonces no dejo de reclamar lo que les voy a mostrar. Diego Moreno escribió un artículo que salió en Portal Guaraní, en donde él recoge la opinión de un profesor alemán constitucionalista, que está el nombre ahí, Konrad Hesse, a quien le atribuye señalar la posibilidad de cambiar las conductas de los pueblos a partir de las normas. Diego Moreno acepta que existe esa posibilidad, pero señala que tienen que darse ciertas condiciones para que esto ocurra. Yo no sé si coincido con esto. A mí me cuesta aceptar la idea que desde la norma se pueda cambiar la conducta de los pueblos. No estoy muy seguro de que eso ocurra. Cuando los bolcheviques quisieron cambiar la conducta de los rusos, tuvieron que hacer una revolución y matar millones de personas para cambiar. No es que la norma cambió la conducta de los rusos. Lo que cambió la conducta de los rusos fue las Fuerzas Armadas. Fueron los gulag, a donde mandaba la gente, Lenin y Stalin y toda esa gente. Pero no fue la ley. No obstante, reconozco que puede ayudar. No sé si tanto, pero lo ideal sería que la norma de alguna manera reconozca cuál es la realidad de un pueblo y en base a esa realidad la modele de la mejor manera posible, sin pretender hacer una modificación gigantesca. Dicho esto, yo señalo que el problema que estamos viviendo en Paraguay es una crisis moral. Es decir, en este momento todo el Paraguay está bajo la amenaza de una crisis terrible moral. Y eso me hizo pensar en Octavio, el primer emperador romano, que nunca aceptó ser emperador, siempre fue César, que después de la batalla de Accio propuso rectificar la moral de Roma, que estaba completamente corrompida. Y ahí aparecen las leyes Julia, a través de la cual él pretende corregir la moral de Roma y restablecer otra vez la familia romana, los hijos. Aparece el castigo por primera vez del adulterio de la mujer, no del hombre. Y discute este tema.
y notablemente discute con un poeta que se llamaba Ovidio. Y Ovidio no lo escribía acá, pero en el libro de Will Durant le atribuye a Ovidio haberle dicho: César, la reforma moral es obra de santones o de hipócritas, no se hace por ley. Y viene esa frase que tantas veces repito y que a veces me critican cuando digo que el valor de la ley se determina por su aceptación social, porque Ovidio le señaló eso. Y el propio Durant trae a cuento la frase de Voltaire, porque Ovidio le dijo: habría que exigir o habría que conseguir que los romanos crean otra vez que existen los dioses, y los romanos tienen que convencerse del castigo de los dioses si se violan las leyes morales. Y Voltaire dijo otra vez eso, cuando dijo: si Dios no existiera habría que inventarlo. ¿Por qué dijo esto una persona sobre quien se discute si era o no era ateo? Hay gente que sostiene que Voltaire no era ateo y hay otros que le consideran el símbolo del ateísmo, pero lo cierto es que la razón, por lo menos yo creo que la razón por la cual Voltaire dijo esto es porque creo yo que la única forma de corregir la crisis moral de un pueblo es volviendo a creer en los dioses. Si nosotros consideramos que el derecho es la expresión de la soberanía de un pueblo, estoy convencido de que la única forma de conseguir reducir el nivel de riesgo que significa la crisis moral es conciliar las normas del derecho con las normas morales en alguna medida. Yo sé que las normas morales son normas que uno se autoimpone en base a las costumbres de la sociedad y que no son coercibles y no son exigibles en principio. Pero si uno lee a Isaías Berlín, va a encontrar que hay dos tipos de coacción a la libertad, uno interno y otro externo, uno negativo y otro positivo. El externo es el que te impone la autoridad, pero el interno es mucho más severo, es la autocensura, y esa autocensura funciona sobre la teoría de reglas morales. La regla moral por excelencia para mí es la que los griegos nos enseñaron, que es la regla de la vergüenza. Si algo te da vergüenza, es seguro que está mal. Si uno no puede decir en público lo que piensa, si uno no puede hacer en público lo que quiere, es porque y te da vergüenza, es probable que esté mal. Es una regla sencilla, es simple, pero si nosotros divorciamos las normas jurídicas de los principios morales, no estoy hablando de la ética, que es un poco más complicado. La ética es un juicio de valor sobre las reglas morales, pero si las ajustamos a las reglas morales, vamos a tener un sistema jurídico de aceptación social. Si las divorciamos, vamos a tener una crisis moral como la que estamos viviendo. Y cuando se produce la crisis moral, la sociedad corre el riesgo de fracasar. Y si la sociedad fracasa, es porque la sociedad empieza a descreer que la ley deba ser respetada. No me acuerdo si fue Norberto Bobbio o quien llamó a esto anomia, o alguien de esos grandes pensadores diciendo que hay anomia cuando la sociedad civil está fracasada, fallida, cuando nadie más cree en la integridad de la autoridad y en el respeto a la ley. Dicho todo esto, en el control constitucional básico que nosotros tenemos en la Constitución, volvimos a reproducir la figura de un órgano constitucional, que es la Corte Suprema de Justicia, hoy en día dividido en tres salas, de las cuales a una se le asigna la función constitucional, lo cual de entrada ya supone que no hay acción de inconstitucionalidad en los fallos de la Corte. Este es un tema que exige un debate más profundo. Y en los artículos de la Constitución se establecen esas facultades y esos deberes atribuidos a la Sala Constitucional. Y dice en el 260 que es en cada caso concreto y que el fallo solo tendrá efecto con relación a ese caso. Y este es mi problema.
Si ustedes se fijan, yo sostengo la necesidad de atribuir competencia a todos los jueces de la República para declarar la inaplicabilidad de la ley cuando, en la opinión de quien va a juzgar y fallar, la ley es inconstitucional. El artículo 137 establece la supremacía de la Constitución y establece el orden jerárquico de las leyes. Y dice más, dice que quien viola el orden jerárquico no solo produce un acto nulo, sino que además comete un acto ilícito que la ley definirá y establecerá la pena. Entonces yo me pregunto, si los jueces por la Constitución tienen la obligación de aplicar la ley en el orden jerárquico establecido por la Constitución, y esto significa que primero tienen que aplicar la Constitución y después el resto de las leyes, ¿por qué la Constitución no les da el derecho de declarar inaplicable la ley que es inconstitucional a su criterio? El Código Procesal Civil, en el anteproyecto del profesor Mendoza, encontró una salida procesal al decirle al juez, antes de dictar sentencia, al llamar auto para sentencia, ir en consulta a la Corte y que la Corte decida si la ley que le exigen aplicar es o no constitucional. Es un recurso, es una salida. Inclusive el proyecto del doctor Mendoza y el código originalmente, antes de ser modificado, en la acción de amparo tenía la excepción. Cuando el juez iba a proveer amparo, que es una garantía constitucional, podía declarar la inconstitucionalidad de la norma y luego la apelación versante llegaba a la Corte. Se derogó esa norma. Hoy en día los jueces tampoco en amparo pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley o la inaplicabilidad de la ley, para no hablar de inconstitucionalidad. Y todo esto, si ustedes se ponen a pensar, yo lo que quiero es inducirle a razonar si es o no es lógico. Hay gente que sostiene que lo que no es lógico no es derecho, que lo que es absurdo no es derecho, y pareciera así a primera vista absurdo. El Código Procesal Civil, ahí ven, declara que los fallos de inconstitucionalidad dictados en los casos concretos tienen efecto para las partes. Y ahí se plantea una contradicción lógica. Es decir, si yo planteo una acción en la que alego la inconstitucionalidad de una norma, la pregunta es, y la Corte me da la razón, la pregunta es, ¿cómo puede ser ley para mí y no ley para el resto? Esto no tiene sentido. Es absurdo. Entonces, cuando la ley, en mi opinión, analiza un caso concreto en donde el fallo que se revisa es de una resolución judicial, no tengo la menor duda que no puede ser de otra manera que para el caso concreto. Si la cuestión es entre Juan Carlos y yo, y la sentencia que se dictó viola la Constitución y se declara la inconstitucionalidad de la sentencia, no puede sino ser para el caso concreto, porque el resto son integrales parte en el juicio. Pero si lo que se cuestiona es una norma general, yo me inclino a que tendríamos que revisar la Constitución y afirmar que el efecto jurídico de la inconstitucionalidad no se tiene que determinar sino por la norma que se ataca. Si la norma es particular, el caso concreto debe primar. Si la norma es general, tendría que ser con efecto general. Es más, me pregunté en las leyes, hay una discusión, no es que hay una discusión, hay una clasificación entre normas formales y normas materiales. Hay normas como la que declara la expropiación de un bien
que afecta solamente a una persona. Si a mí me expropian mi campo, si viene una ley, no es una ley realmente material que tenga un efecto general, sino que me afecta a mí, y hasta se podría sostener que en ese caso, a pesar de ser una ley, el efecto sería para el caso concreto. Pero dicho esto, hay un señor acá que es, no sé si todos lo conocen, es el escribano Lorenzo Olivieri. Lorenzo Olivieri es un señor que en sus ratos de ocio toca el piano, y no toca despacito, toca Bach, toca Mozart, y lee filosofía en alemán. Y él escribió una pequeña monografía en el año 86 que se llama Derecho y Lógica, en donde él señala que el derecho es uno y que ese derecho exige una coherencia en sus planteamientos. Y esa coherencia debe ser interna dentro de las normas y debe ser externa con relación a la sociedad, y no tiene que tener contradicción. Y yo creo que nadie duda de que Olivieri tenía razón. Pero después, en la coherencia del sistema, el escribano Olivieri agregó esto, en donde él dice que la ley tiene que ser o no ser. Pero por el principio de identidad, él dice, o es ley, y si es ley siempre, y si no es ley, no es ley. No puede ser ley y no ley a la vez, por el principio de contradicción no. Fundado en este principio, después encontré que Daniel Mendonca, en cómo hacer cosas con la Constitución, él plantea este problema que discutíamos hoy, de que el control constitucional atribuido a la Corte está en manos de un órgano que no puede ignorarse que es político. Y empecé a acordarme de aquello que pensaba antes cuando decía, Stroessner hizo la Constitución. Bueno, no hizo Stroessner, ha hecho González Alsina, ¿verdad? González Alsina hizo la Constitución en donde previó que si le daba la coherencia que Olivieri sostenía, iba a perder poder. Y Daniel señala que la Corte es un órgano político. Entonces a mí no me cabe la menor duda que tenemos que encontrar una coherencia en el sistema, tenemos que encontrar normas que coincidan con las normas morales, que tengan aceptación social, y en los modelos de control constitucional, uno de ellos es el de la Corte atribuida a la competencia de la Corte Suprema de Justicia, que es el nuestro, en donde el efecto es solo para el caso concreto, no importa qué acto jurídico sea atacado, no importa si es una resolución judicial o una norma general, ley, decreto, reglamento, resolución, lo que fuera. Otro es un sistema que defendió Kelsen y que se aplica, aunque en muchos países, que es un órgano especializado que está fuera del sistema jurisdiccional. En Perú también existe el sistema de una Corte Constitucional, no sé si se llama Corte Constitucional, pero que puede juzgar hasta los actos de la Corte Suprema. Y el tercero es un sistema como el que hay en los Estados Unidos, donde hay una facultad general de los jueces, que, como dice Daniel en su libro, lo que hace es no anular la ley, simplemente no la aplica, no la tiene en cuenta. Yo me inclino por ese sistema en donde los jueces puedan declarar inaplicable la ley, no entran en conflicto con el artículo 137 que establece la jerarquía de la Constitución, no tienen que recurrir a la Corte sin perjuicio de que por vía recursiva se vaya per saltum a la Corte y sea la Corte quien declare si en ese caso concreto el efecto jurídico de la declaración de inconstitucionalidad sería erga omnes. Ahí la doctrina señala que es, y esta es la discusión más severa, que es una manera de legislar negativa. Es decir, yo no legislo, pero digo que esta legislación no vale.
De todas maneras, yo creo que dentro del sistema constitucional de control constitucional ya nadie se atreve a negar la posibilidad de que un órgano jurisdiccional cuya competencia exclusiva es la de juzgar, entender y hacer cumplir lo resuelto en jueces que sean imparciales e independientes, establecidos antes del conflicto, tengan el control constitucional, ya sea en un organismo especial, ya sea en la Corte Suprema o ya sea en forma general para todos los jueces. Entonces, en mi opinión, cuando el acto atacado es un acto que afecta solo a las partes, el efecto jurídico, la inconstitucionalidad debe ser para el caso concreto. Cuando el acto atacado es una norma de carácter general, debe tener efecto erga omnes. Este control constitucional en los diferentes modelos y en nuestra Constitución también está reservado al Poder Judicial y no puede ser de otra manera. Y ahí se dice, ¿verdad?, que el órgano no interfiere en la independencia de los otros poderes, es decir, no interfiere en el Poder Judicial, no en el Poder Legislativo, no interfiere en el Poder Ejecutivo cuando declara inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo, porque lo que hace el órgano judicial o jurisdiccional es simplemente cumplir con las funciones propias que la misma Constitución le establece. El doctor Mendonca, en su libro de cuestiones constitucionales, y eso me hace respirar más tranquilo, dice que el sistema que tenga este mecanismo de efecto solamente para el caso concreto, por todo lo que acabo de decir, cuanto menos para él, no es racional. No dice que es ilegal, no dice que es arbitrario, simplemente dice hay razones que puedan sostener el criterio y hay sistemas en los que la impugnación funciona como en nuestro país, y él considera que esos sistemas como el nuestro, cuanto menos no es racional, o sea, no es lógico. Por eso yo creo que un sistema racional debe ir a la propuesta que hicimos: definir el efecto de la ley en función de la norma que es atacada. Si es una norma para el caso concreto, el efecto tiene que ser para el caso concreto. Si es una norma de carácter general, tiene que tener efecto general. Pero la decisión del alcance del efecto cuando se ataca una norma general en un caso particular, tendría que definirlo la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Bueno.